Quería saludarlos, deseándoles un buen tiempo, y este es el tiempo de estar en su presencia. Hoy es Jueves Santo y es importante que recordemos la última cena del Señor y la oración en el Getsemaní o en el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque no podemos pasar por poco a un acontecimiento tan grande. Así que vamos a buscar Lucas y vamos a orar primero, por supuesto, la última cena, Lucas 22:7. Hay muchos pasajes que pueden leerlo después, pero este es muy importante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos la honra, y hoy queremos orar porque reconocemos que debemos adorarte, alabarte por las cosas que pasaron, Señor. Tú pasaste por cosas difíciles por causa de la obediencia a la muerte y la muerte en la cruz, para salvarnos de todos los pecados, para morir por nosotros. Es un gran tiempo de memoria. Muchas partes celebran, pero desafortunadamente lo hemos tomado de vacaciones, y en muchas partes no se celebra nada. Pero nosotros como iglesia queremos hacerlo y vamos a mirar lo que Cristo pasó. Vamos a leer la última cena del Señor. Vamos a estar atentos para aprender mucho más. Dice su palabra: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Había una fiesta que se celebra desde cuando salieron de Egipto, los panes sin levadura. Y es curioso saber que esa misma fecha el pueblo del Señor fue libre. Pero hoy, hace también más de 2000 años, al celebrar esta fiesta, se estaba celebrando la última fiesta como ellos la celebraban, porque ahora venía la fiesta con Jesús el Salvador. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, siempre sacrificaban un cordero. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, esa es la parte también hermosa que debemos ver. Jesús tenía la autoridad para enviar, para dar un mensaje y que la gente le obedeciera, porque era la autoridad de Jesucristo, la autoridad del Padre en él y la dirección del Espíritu Santo. Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Él sabía que era su última Pascua, que era su última cena, porque la Pascua de ahora en adelante es Cristo. Él es la última oveja, el último cordero en el cual nosotros estamos celebrando. Es muy interesante. Hoy es un día especial. De pronto es temprano a las 6, pero es el mejor tiempo para que podamos estudiar. Y mañana a las 3 de la tarde. Cristo Jesús es y fue nuestro Cordero de Pascua. Dice, ¿dónde quiere que lo preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él. Al entrar ustedes, voy en el 12, sí. Al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y esto también lo pueden ver en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿verdad? Y Juan. Estamos en Lucas. Los 4 evangelios están, porque los evangelios son sinópticos. ¿Qué quiere decir? Que depende de la óptica que lo vio cada uno que lo escribió, hay más cosas o menos, ¿ok? El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amoblada. Preparen a la cena. Esto está a una de las entradas por Sion y todavía está, es la segunda planta, como está aquí, y ahí podemos participar cuando vamos a Israel, de orar y de recordar lo que mi Cristo vivió. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Jesús estaba
era tan normal para Cristo Jesús todos estos milagros que los discípulos ya iban sabiendo que lo que el Señor les decía, eso iba a pasar. He tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. De pronto ellos todavía no entendían que ya Él estaba despidiéndose. Pero hoy nosotros lo podemos entender. Y dice, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. De padecer la muerte, de padecer padecer la traición, la crucifixión y todo lo que Él tuvo que vivir. Después vino pues la resurrección, que el domingo la celebramos. Pues les digo que no volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Esa cena nos está esperando a nosotros, la cena del Cordero, y ahí vamos a estar. Él dijo, esta es la última cena y no lo volveré a hacer hasta que Él regrese. ¿Cuándo regresa? Él mismo dijo, ni yo lo sé, ni los ángeles, nadie, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Sigamos. El 19. También tomó... Ok, sigamos. El Hijo del Hombre se irá según está determinado, pero hay de aquel que lo traiciona. Y en el 21 dice, pero sepan que la mano del que lo traiciona está con la mía sobre la mesa. O sea, Jesucristo les estaba diciendo, ustedes están hoy conmigo, estamos participando de la última cena. Ellos no entendían que era la última cena. Me estoy preparando para mi sepultura, para mi partida. Pero aquí en la mesa hay uno que me va a traicionar. Ellos no podían entender. Y todos se preguntaron, ¿seremos nosotros? Porque ellos no estaban a ciencia cierta seguros. Claramente, su mente, como dice Lucas al final, no había, su entendimiento completamente no se había abierto. Entonces, los reyes de las naciones, vamos a seguir, el 23. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Tuvo además un altercado sobre cuál de ellos sería la más importante. O sea, que ellos se preocuparon por quién sería el más importante y no entendieron que Jesús se estaba ya despidiendo. Se estaba despidiendo terrenalmente porque espiritualmente vive en nuestros corazones. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se toman a sí mismos benefactores. Ahí él sigue hablándoles todo lo que él entiende, lo que ve, pero vamos a ir al 19. Señor, respondió, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero él le dijo, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Okay. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, Jesucristo estaba sosteniendo todo. Jesucristo estaba con ellos. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve a sí mismo, porque ya él estaba saliendo. Que tenga una bolsa, y el que no tenga espada, que venda su mano y compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los malhechores. ¿Qué se iban a imaginar ellos? Que iba a estar contado, crucificado entre malhechores. Pero el mismo pueblo le pidió. El pueblo que lo adoró, que lo alabó, que dijo Hosana, fue el mismo pueblo que dijo crucifíquelo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas, basta, les contestó. Ya cuando Cristo habla de esto, al mismo Judas le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Pero él no entendió y Judas salió y lo vendió. Este es algo que es emocionante en el sentido de que en los tiempos de Dios y lo que estamos viendo a veces no lo entendemos completamente. Hoy tenemos más entendimiento. No quiero decir que los discípulos, después de que Cristo murió, que se convirtió en apóstoles, fueron hombres de revelación, de entendimiento, de palabra, llenos del Espíritu Santo. Pero yo estoy hablando de este preciso momento, el momento donde se estaba viviendo una situación
tan difícil. Mi Cristo les estaba diciendo, llegó el tiempo, ya me van a traicionar, yo no volveré a comer con ustedes, sino cuando venga en el reino. Ellos empezaron a decir que cuando viene el reino o cuando se va el reino, quién iba a ser el primero, pero no habían entendido que Cristo ya estaba listo. Mira, Señor, así que Judas se fue a hacer lo que tenía que hacer y ellos se quedaron ahí en la Santa Cena. Cuando Cristo se paró de esa cena, caminó hacia el monte de los Olivos o al Getsemaní. Caminando se puede ir, baja y después llega a donde estabais, fuera de Jerusalén. O sea, fuera del círculo de lo que el muro que rodea a la ciudad está afuera. Es un lugar hermoso donde podemos ir y orar un tiempo. ¿Ya? Entonces, así como Él preparó la última cena, la siguiente cena que Cristo viene es cuando estamos invitados a la boda del Cordero. Por ahora, compartamos la Santa Cena cada vez que la iglesia la prepara, y si usted quiere en su casa, también la puede hacer, porque hay mucho, está en los evangelios y está en Corintios, ¿ok? Entonces Jesús ora en el monte de los Olivos, o la última oración en el Getsemaní. Ya se ha acabado el tiempo, pero para ellos, después de tener a Cristo durante 3 años enseñándoles y saber que Él pertenecía ahí, que nació ahí en Nazaret, y que era del pueblo, entonces ellos no podían entender lo que estaba pasando. Jesús salió de la ciudad como de costumbre. Era normal que Él saliera de la ciudad, como es normal que Él se montara en la barca y fuera a otra ciudad. Cuando estaba en Galilea, ahora estaba en Jerusalén. Y dice acá, y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron, o sea, el Getsemaní. Cuando llegaron al lugar le dijo, oren para que no caigan en tentación. Nosotros siempre debemos orar para no caer en tentación. Y mira lo que pasa. Oren para que no caigan en tentación, lo dice el 42. Perdón, el 40. Es que hoy me hicieron exámenes en los ojos y tengo la pupila dilatada. También por eso estoy con gafas, porque no veo completamente, pero declaramos que estoy sana de mis ojos. 41. Estos, entonces se separó de ellos a una buena distancia. A una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. 42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, que era pasar la crucifixión, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo tenía temor de lo que iba a pasar. Sabía que iba a ser crucificado, sabía que iba a tener una muerte muy difícil, pero sobre todo sabía que había un momento en que el Señor Jesús iba a estar solo en la cruz, porque Dios daba la espalda para no ver todo ese pecado tan grande que Cristo Jesús estaba tomando para él, porque era su hijo. Aquí dice, el 43, entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Gloria a Dios por los ángeles que habían. En otra versión dice que habían legiones de ángeles que él podía haber llamado, pero él no lo hizo. Él lo hizo él, sabiendo que era su turno tomar su copa, tomar y hacer la voluntad del Padre. Es muy interesante estudiar y leer esto, y mucho más hoy, porque hoy el Señor está viviendo tiempos como estos, cuando fue su época. El 44. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Escuche. En la angustia oró con más fervor. Podían fortalecer a los ángeles, pero él se mantuvo fortalecido en oración. Angustiado se puso a orar y sudó. Yo quiero que esto lo entiendan. Era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando estuvimos estudiando qué significa las gotas de sangre que cayeran a la tierra, quiere decir que mi Cristo Jesús, mi Salvador, mi Señor, tuvo un estrés
que salía de sus poros sangre. Si hoy se compara ese estrés, es el mayor estrés y una persona puede morir. Eso pasó mi Cristo Jesús. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó, levántate y oren. Ok, si miramos en los evangelios, 3 veces vino Cristo Jesús. 3 veces y les dijo, ni una hora. Amado, tú no oras ni una hora. Hoy el Señor está diciendo, ni una hora me puedes dedicar, ni una hora puedes hacerlo. Se les cerraban los ojos, se dormían y no velaron con mi Cristo. Mi Cristo Jesús estuvo solito, padeciendo este momento tan difícil, porque llegaba la hora de las tinieblas, que lo dice cuando lo arrestaran ahí. Ya todo está dado, ya se acabó el tiempo. El Señor es de tiempos, el Señor es de enseñarnos lo que tenemos que hacer. La Biblia nos enseña de grandes hombres que el Señor habló y lo hicieron. Nosotros debemos actuar más, hacer más por Él. Hoy debemos tener en cuenta una fecha tan importante. Hoy es jueves, donde mi Cristo estuvo padeciendo, orando, y lo arrestaban. Lo iban a arrestar, hoy lo arrestaron, y ya tenía que ir a compadecer contra aquellos que lo estaban acusando. El Señor les dijo, levántense y oren para que no caigan en tentación. El arresto de Jesús. Si miramos, vamos al 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, o sea, mucha gente, y como una revuelta. Y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Judas se dejó llenar de ambición. Judas no valoró al Señor Jesucristo y lo vendió. Judas cometió un error que se arrepintió. Y hubiera podido arrepentirse y venir a pedir perdón y hubiera podido ser salvo. Pero fue tanta la opresión que él recibió cuando pasó esto, que fue y tiró las monedas que le habían dado porque entendió que lo había hecho y fuera de eso fue y se ahorcó, murió. Dice, los discípulos que rodeaban al darse cuenta de lo que pasaba dijeron, Señor, ¿atacamos a la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote contándole la oreja. Déjenlos, dice el Señor, déjenlos, ordenó Jesús. Entonces tocó la oreja del hombre y lo sanó. A ese hombre que le cortaron la oreja, que se la sanaron, no se convirtió. Siguió fuerte, bravo con mi Jesús, para que usted vea cuando nos enceguecemos por la ambición, por la ira, por el poder, por lo que haya sido. Controlémonos para poder cambiar. Entonces tocó la oreja del hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes o a los capitanes del templo. Imagina, jefes de sacerdotes, los jefes de Dios sacerdotes, los capitanes del templo. Estaba viniendo la gente que decía que conocía al rey, que conocía, a mi Señor, que eran obedientes. Y los líderes religiosos que habían venido a prenderlo. ¿Acaso soy un bandido? Les dijo, ¿soy un bandido? ¿Por qué lo hacen de esta forma? ¿Para que vengan con espadas y palos? ¿Cómo fueron a traer a mi Jesús? Si Él nos iba a negar. Lo conocían, pero le tenían temor por el poder y la autoridad que había en Él. Todos los días estaba con ustedes en el templo. Todos los días. Y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Tengamos cuidado cuando veamos la opresión, cuando veamos un momento difícil de oscuridad. Pongámonos a orar más, pongámonos a interceder, a alabar,
porque hay una obra de las tinieblas que a veces quiere gobernar y hacer daño. Por ejemplo, cuando vino las torres, cuando han habido atentados, llega la hora de las tinieblas. Cuando se filtra una división en la iglesia y no entienden, llega la hora de las tinieblas. Cuando en nuestra casa de pronto viene un problema difícil con algún familiar o algún hijo, viene la hora de las tinieblas. Cuando las cosas se nos salen de las manos, viene la hora de las tinieblas y nosotros tenemos que orar, clamar, cantar, adorar y decirle: Señor, esté con nosotros. Ayúdanos, Señor. Y seguir y echar fuera la opresión, porque llegan las horas de las tinieblas. Así que todo sucede, se llevan al Señor, Pedro niega a Jesús, como estaba escrito, los soldados se burlan de Jesús, como está escrito, y Jesús tiene que ir hasta ante Pilato y ahí empiezan las cosas. Amado, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Que nunca dejemos de estudiar y de recordar lo que mi Cristo padeció. Lo predicamos todo el año, sí, pero hoy es una fecha especial y debemos mantenernos unidos hablando de esto para que la gente cobre valor, porque fue un sacrificio duro, un sacrificio que entregó su vida por nosotros, sin haber cometido pecado, y fue juzgado en medio de malhechores. ¿Y qué más? Jesús predice su muerte, no lo entienden. Judas sale a venderlo, a negociarlo. Ellos están peleando por el reino y no se dieron cuenta de lo que acaba de pasar. Los invita a orar. 3 veces viene y les habla. Jesús estaba muy triste, muy solo, muy estresado, muy angustiado, pero hizo la voluntad del Padre. Y con todo esto, los discípulos, y nos puede pasar a nosotros y nos ha pasado, el sueño nos vence. Así que tenemos que ser más fortalecidos y caminar más en fe. Gracias por todo lo que ustedes oran, gracias por todo lo que sirven, gracias por todo, porque todos juntos mantenemos la obra. Diga un amén, diga un amén, diga un amén, porque usted y yo estamos trabajando para el reino de Dios, para la obra del Señor. Y este día, como ayer, que fue adorado a Jesucristo, fue preparado por la mujer que lo adoró con el frasco de alabastro y el perfume más costoso. Enjuagó sus pies con sus cabellos, que el cabello es algo muy sagrado para la mujer en el Antiguo Testamento. Y muchos judíos lo hacen, por eso las ve con pelucas o las ve con sombreritos, porque ellas se cubren el cabello. Amados, todo lo que padeció mi Cristo, y que hoy recordemos, que no nos olvidemos que es un tiempo de recordar la muerte de mi Señor Jesucristo. Yo sé que mi Cristo vive, pero mañana vamos a estar a las 3 y vamos a escuchar las 7 palabras que mi Cristo habló. Y tomamos ese sentimiento de valorar, de amar, de hacer algo diferente, porque estamos en Jueves Santo. Santo porque le tocó a mi Cristo Jesús padecer. Mañana morir. Sábado descansar, pero para prepararse para el domingo y resucitar. Así que tenemos mañana a las 3 y el domingo el servicio a las 5 con la alabanza, la palabra, los niños en su presentación y después una cena. Venimos vestidos de blanco porque Él vive. Cristo ha resucitado, pero hoy y mañana estaremos recordando lo que Cristo pasó. Padre, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por poderla escuchar, gracias por estar en medio de nosotros. Bendice la familia, bendícenos a todos, danos lo mejor de cada momento y que este día, mañana, el sábado y el domingo
estemos conectados de una manera especial, porque Cristo Jesús, tú mi Señor, mereces la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Acompáñanos mañana a las 3. Acompáñanos el domingo a las 5. Mañana a las 3 recordemos sus últimas palabras y el domingo celebremos la resurrección. Vamos a orar. Padre, gracias por todos los que están, por los que están por primera vez, por los que lo van a escuchar por primera vez, que puedan recibir a Cristo en su corazón y decir: Cristo gobierna mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. Y a todos los que estamos aquí, que tenemos esa pasión, dales más pasión, más entrega, para que vivamos caminando de tu mano, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, por darnos esta oportunidad. Y gracias, Jesús, Hijo de Dios, por morir por nosotros. Gracias, Señor. Estamos aquí, los bendecimos, los amamos. Que pasen una feliz tarde o noche en este día y mañana a las 3. Dios los bendice.